¿Qué pasaría si tu casa no fuera solamente un lugar de descanso, un sitio donde guardas tus recuerdos y convives con quienes amas, sino también un territorio invisible donde pueden habitar presencias que nunca invitaste? La mayoría de las personas piensa que lo espiritual se limita a templos, iglesias o lugares de culto, pero las Escrituras dicen con claridad que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en regiones invisibles. Eso significa que el campo de batalla también puede estar en tu propio hogar. La pregunta surge como un eco inquietante. ¿Cómo distinguir entre un simple malestar cotidiano y una opresión espiritual real? Porque hay discusiones que parecen no tener fin, cansancio que no se va con el sueño, sombras que se perciben aunque no haya nadie más en la habitación. Muchos lo ignoran, otros lo llaman coincidencia, pero los antiguos sabían que esas señales eran advertencias de que lo oscuro se había instalado. Imagina por un momento tu casa como un templo. Cada palabra pronunciada en ella es como incienso que sube y perfuma las paredes. Cada objeto es una ofrenda. Cada acto un sacrificio. Si ese templo está lleno de gratitud, alegría y fe, la atmósfera se vuelve ligera y protectora. Pero si se abren puertas equivocadas, ese mismo templo puede convertirse en un lugar de opresión donde la oscuridad reclama derecho de permanecer. Las señales de esta opresión no siempre son evidentes. Algunas se manifiestan en lo visible. Ruidos extraños, sombras, discusiones sin motivo. Otras se ocultan en lo invisible. Cansancio espiritual, ansiedad constante, sensación de vacío. Pero todas tienen un mismo propósito: robar la paz, dividir a la familia, apagar la llama interior que debería arder en cada hogar. La sabiduría bíblica está llena de ejemplos donde los pueblos sufrían calamidades porque permitían ídolos en sus casas, o porque se olvidaban de mantener la presencia de lo divino en medio de ellos. No se trataba de superstición, sino de una verdad profunda. Lo que permites en tu casa se convierte en huésped, y ese huésped influye en todos los que ahí habitan. Por eso, hoy es más necesario que nunca aprender a discernir. No basta con cerrar las puertas físicas si las puertas invisibles siguen abiertas. Y esas puertas muchas veces se revelan a través de 5 señales que no deben ser ignoradas. Reconocerlas no es un acto de miedo, sino de sabiduría, porque solo lo que se nombra puede ser enfrentado. Así comienza este camino de revelación, no con terror, sino con claridad. Porque si existen señales de opresión, también existe la forma de cerrarlas y devolver la luz. Y la primera de estas señales no se esconde en objetos extraños ni en sombras nocturnas, sino en algo mucho más cotidiano. La discordia que rompe la paz y convierte el hogar en un campo de batalla. Un hogar debería ser un refugio, un lugar donde el alma descansa y el corazón se fortalece. Sin embargo, muchas veces ese espacio sagrado se convierte en un terreno de tensiones constantes. La primera señal de opresión espiritual se manifiesta en la discordia que rompe la paz. No es una pelea ocasional, no es el estrés del día, sino una cadena de conflictos que parece repetirse una y otra vez, como si una fuerza invisible sembrara división entre quienes comparten el mismo techo. Las Escrituras narran que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Lo mismo ocurre con una familia. Cuando la división entra, la unidad se quiebra y el hogar pierde su fuerza. No se trata solo de palabras fuertes o discusiones pasajeras, sino de un ambiente cargado donde cualquier gesto se convierte en motivo de pleito, donde el silencio se vuelve pesado y las miradas se endurecen. Imagina un río turbio que baja desde las montañas. Al principio solo arrastra un poco de lodo, pero con el tiempo contamina todas las aguas que toca. Así es la discordia constante. Comienza como un pequeño malentendido, pero si no se limpia, termina inundando cada rincón de la casa. Lo que antes eran risas compartidas se transforma en reproches. Lo que antes era apoyo mutuo se convierte en acusaciones. Y lo que antes era confianza se sustituye por sospecha. La raíz de esta señal no siempre es visible. A veces los habitantes de la casa buscan causas externas, la economía, el trabajo, el cansancio. Pero en lo profundo, la atmósfera misma está siendo influenciada. La energía que debería alimentar unión está siendo drenada, y en su lugar se instala un espíritu de contienda que divide a los corazones. Las consecuencias son devastadoras.
Orar juntos se vuelve casi imposible, porque las palabras pierden fuerza cuando hay resentimiento. Compartir la mesa ya no trae alegría, sino tensión. El hogar deja de ser un templo de paz y se convierte en un campo de batalla donde cada día se libran pequeñas guerras que desgastan lentamente a todos. Lo más peligroso es acostumbrarse. Muchos creen que es normal vivir así, que todas las familias discuten, que el tiempo lo cura todo. Pero lo espiritual no desaparece con el tiempo. Crece con cada palabra amarga, con cada herida no sanada, con cada silencio lleno de rencor. Esa normalización es en realidad una aceptación del huésped invisible que ha entrado. Así, la discordia constante revela que la primera puerta ya se abrió. Y cuando esa puerta queda entreabierta, otras fuerzas encuentran el camino más fácil para manifestarse. El día se vuelve campo de batalla, y la noche no trae descanso, porque en la oscuridad aparecen otras señales que intensifican la opresión. Sombras, sueños inquietantes y presencias que vigilan cuando todos duermen. Cuando cae la noche, el hogar debería cubrirse de calma, un manto silencioso donde cada alma encuentra descanso. Pero hay casas donde la oscuridad no trae reposo, sino inquietud. La segunda señal de opresión espiritual se revela en la presencia de sombras y sonidos extraños, y la tercera en los sueños perturbadores que se repiten una y otra vez, dejando al cuerpo exhausto y al espíritu debilitado. Muchos lo han sentido, acostarse con cansancio y despertar con más peso del que se tenía al dormir. Soñar con persecuciones, figuras oscuras, voces que susurran al oído. A veces, la sensación de que alguien observa desde la esquina de la habitación, o la impresión de que un peso invisible oprime el pecho en medio de la madrugada. Estas experiencias no son nuevas. Los relatos antiguos ya advertían que la noche era un campo donde lo invisible buscaba entrar. Las escrituras cuentan que Jacob luchó con un ángel hasta el amanecer, que Job escuchó mensajes en sueños que lo inquietaban, que aún los profetas temían cuando la oscuridad parecía rodearlos. La noche es un espejo donde lo profundo del alma queda expuesto, y cuando el hogar está abierto a influencias oscuras, ese espejo se quiebra, reflejando imágenes distorsionadas que no provienen de la mente, sino de presencias externas. La metáfora es clara. Es como mirar un espejo roto. Lo que debería mostrar el rostro de quien duerme, en cambio proyecta fragmentos extraños, imágenes que no pertenecen. Así son las pesadillas constantes, los ruidos inexplicables, las figuras que se deslizan por los pasillos vacíos. Son huellas de visitantes invisibles que encuentran en la noche el momento perfecto para manifestarse. Ignorar estas señales tiene consecuencias profundas. El cuerpo comienza a desgastarse porque nunca descansa de verdad. La mente se llena de pensamientos confusos, de miedos que se arrastran durante el día. El espíritu pierde fuerza, porque la oscuridad roba lo que la luz debería restaurar en cada amanecer. Poco a poco, el hogar entero se cubre de un cansancio crónico que no tiene explicación médica, sino raíz espiritual. Lo más inquietante es que estas experiencias rara vez ocurren aisladas. Suelen ir acompañadas de otras señales, como discusiones durante el día o enfermedades recurrentes que no tienen causa clara. Es como si las sombras nocturnas prepararan el terreno para que otras manifestaciones se arraiguen. Así, lo que comenzó con discordia en la convivencia y se intensificó en la noche con pesadillas y presencias, avanza hacia otra dimensión, porque las fuerzas invisibles no solo buscan perturbar el sueño, también buscan anclarse en lo material. Y es entonces cuando se manifiesta la siguiente señal: objetos dentro del hogar que cargan con vibraciones oscuras y que actúan como llaves abiertas hacia lo invisible. Hay casas donde ciertos objetos no son simples adornos ni recuerdos, sino puertas disfrazadas, figuras talladas, amuletos, máscaras, estatuillas compradas en viajes, regalos con símbolos extraños, objetos heredados que llevan historias que nadie conoce. A simple vista parecen inofensivos, pero en lo invisible funcionan como llaves que abren portales. Esta es la tercera señal: objetos que cargan oscuridad y contaminan silenciosamente el ambiente del hogar. En la sabiduría bíblica, se advertía una y otra vez al pueblo sobre los ídolos escondidos en sus casas. No era solo un mandato religioso, era una revelación espiritual. Esos objetos representaban pactos,
invocaciones y presencias que reclamaban derecho de habitar allí donde eran guardados. Aunque la persona ya no los adorara conscientemente, la memoria espiritual de esos objetos seguía activa, conectando el hogar con fuerzas ajenas a la luz. Imagina que cada objeto es como una llave. Algunas abren puertas a la armonía, porque fueron creadas y recibidas con amor y gratitud. Pero otras llaves, las que nacieron de ritos oscuros o de intenciones equivocadas, abren portales hacia presencias que drenan energía y traen desorden. El problema es que esas llaves permanecen dentro de la casa, y con ellas la puerta queda siempre entreabierta. Lo más común es que estos objetos se conserven por apego sentimental o simple desconocimiento. Una estatua que se trae como recuerdo de un viaje, una pulsera que promete protección, una figura que ha pasado de generación en generación. Nadie sospecha que detrás de su belleza estética o de su valor emocional se oculta una vibración extraña que altera el ambiente. Y mientras más tiempo permanecen, más fuerte se hace su influencia. Las consecuencias se sienten en lo cotidiano. Discusiones que se intensifican, sensación de incomodidad al estar en ciertas habitaciones, pensamientos pesados que aparecen sin explicación. Es como si esos objetos actuaran como antenas invisibles, atrayendo lo que no pertenece a la luz. Y al hacerlo, contaminan no solo el espacio físico, sino también la paz de quienes lo habitan. La metáfora es sencilla. Un vaso puede contener agua pura o veneno, pero por fuera luce igual. Así son los objetos contaminados, recipientes que a simple vista parecen inofensivos, pero que en lo invisible están llenos de oscuridad. Reconocerlos y retirarlos no es superstición, es restaurar el orden espiritual del hogar. Así, la opresión avanza paso a paso. Comienza con la discordia en la convivencia, se intensifica en la noche con sombras y sueños, y se materializa en objetos que actúan como llaves abiertas. Pero las fuerzas invisibles no se conforman con alterar el ambiente. También buscan tocar el cuerpo, desgastarlo y debilitarlo. Y es ahí donde aparece la cuarta señal, manifestada en enfermedades y cargas inexplicables que persisten, aunque no tengan causa médica aparente. El cuerpo es un templo vivo, pero cuando la atmósfera de un hogar está contaminada, ese templo comienza a resentirlo. La cuarta señal de opresión espiritual se manifiesta en enfermedades y cargas que parecen no tener explicación, dolencias que se repiten, cansancio constante, diagnósticos médicos sin claridad, síntomas que aparecen y desaparecen sin causa visible. No todo mal físico proviene de lo espiritual, pero hay casos donde la raíz no está en la carne, sino en el aire invisible que se respira dentro de la casa. Las Escrituras relatan episodios donde la sanidad llegaba cuando la luz se hacía presente, y enfermedades se iban cuando lo oscuro era expulsado. Eso muestra que lo espiritual y lo físico están entrelazados. El alma abatida debilita al cuerpo, y un cuerpo agotado abre espacio para que el espíritu pierda fuerza. Es un círculo donde lo invisible y lo visible se reflejan mutuamente. Imagina un humo imperceptible flotando en las habitaciones. No lo ves, pero lo respiras. Poco a poco va llenando los pulmones, nublando la mente, agotando la energía. Así funciona la enfermedad espiritual que se manifiesta en lo físico, un veneno silencioso que no entra por la comida ni por el agua, sino por la atmósfera contaminada. Y cuando el cuerpo empieza a caer, la familia entera sufre la opresión. Lo más común es que estas enfermedades afecten de manera repetitiva. Dolencias que mejoran un tiempo y regresan. Cansancio que no desaparece con descanso. Dolor que se mueve de un lugar a otro como si no quisiera ser detectado. Médicamente, muchos de estos síntomas quedan sin explicación. Espiritualmente, revelan que hay puertas abiertas en el hogar que permiten que la salud sea atacada. El conflicto surge porque la visión moderna separa lo físico de lo espiritual, como si fueran dos mundos que no se tocan. Pero la sabiduría bíblica recordaba que somos un todo: alma, espíritu y cuerpo. Lo que afecta a uno inevitablemente se refleja en los otros. Ignorar esa conexión es permitir que la raíz permanezca oculta, mientras los síntomas continúan apareciendo una y otra vez. La consecuencia es un desgaste profundo, no solo del enfermo, sino de toda la familia que lo rodea. Las visitas al médico se multiplican, los recursos se consumen, la esperanza se debilita.
La enfermedad se convierte en una sombra más que habita en la casa, robando alegría y energía. Y esa sombra, al instalarse, prepara el terreno para una opresión aún más sutil, pero igualmente devastadora. Porque si la discordia divide, la noche atormenta y los objetos contaminan, y si el cuerpo se debilita con enfermedades inexplicables, el paso siguiente es un ambiente completamente cargado. La quinta señal se percibe no en discusiones ni en síntomas físicos, sino en el aire mismo. Un peso invisible, una densidad que oprime a todos, una sensación de que la casa está habitada por algo que no trae paz. Hay lugares donde basta con entrar para sentirlo. No se escucha nada extraño, no se ven objetos fuera de lugar, pero el aire mismo parece pesar. El pecho se oprime, la respiración se hace lenta, los pensamientos se vuelven densos. Esta es la quinta señal de opresión espiritual. El peso en el aire, la sensación de angustia y oscuridad constante dentro del hogar. Las escrituras narran que donde la presencia de lo divino habitaba, la atmósfera cambiaba. El lugar se llenaba de paz, de claridad, de una vibración que fortalecía el espíritu. Pero también cuentan de momentos en que la oscuridad se manifestaba como una nube densa que cubría ciudades enteras. Esa nube no era metáfora, era la forma en que el ambiente revelaba lo que se movía en lo invisible. Hoy, esa misma densidad se percibe en casas donde las puertas han sido abiertas. Imagina un humo que no se ve pero que todos respiran. Ese humo se mete en los huesos, en los pensamientos, en las emociones. Se refleja en discusiones que estallan sin motivo, en lágrimas que aparecen sin explicación, en silencios que se sienten más como cadenas que como descanso. El hogar deja de ser un lugar ligero y se transforma en un espacio donde todo cuesta más, donde hasta lo más simple se siente difícil de realizar. La consecuencia de vivir en un ambiente así es la resignación. Muchas familias comienzan a pensar que es normal vivir con tristeza, con cansancio, con vacío. Se acostumbran a la opresión como quien se acostumbra a un clima hostil. Pero lo espiritual no está diseñado para ser soportado de esa manera. Ese peso es señal de que algo ajeno habita, de que la luz ha sido desplazada. Lo más peligroso de esta señal es que mata la sensibilidad espiritual. Al convivir tanto tiempo con esa atmósfera pesada, las personas pierden la capacidad de distinguir entre paz verdadera y simple resignación. Se confunden, creen que la calma artificial es suficiente, y dejan de buscar la libertad que viene de lo alto. Esa pérdida de sensibilidad es el triunfo mayor de la opresión, porque un corazón que ya no busca la luz se vuelve terreno fértil para las sombras. Pero aún en medio de esa densidad, siempre hay esperanza. La luz no necesita permiso para entrar, solo necesita ser invocada. Un rayo puede romper la nube más espesa, y una chispa basta para encender un fuego que purifique todo un ambiente. La atmósfera del hogar puede ser transformada si las puertas se cierran y la presencia divina vuelve a ocupar su lugar. Y así, después de reconocer estas 5 señales, la revelación final es clara. El hogar no está destinado a permanecer bajo opresión. Existe un camino para cerrarle el paso a la oscuridad y para devolverle a la casa su verdadera esencia. Un altar vivo, un templo de luz. Ese camino comienza con la decisión de traer de regreso la claridad y expulsar lo que no pertenece. Cerrar las puertas a la oscuridad no es un acto de miedo, sino un movimiento de libertad. El hogar no tiene por qué permanecer bajo opresión. Puede transformarse en un lugar donde la paz fluya como un río claro. La purificación no es un ritual vacío, sino un proceso de reconocimiento, de renuncia y de llenado con luz. Porque donde entra lo divino, las tinieblas no pueden permanecer. El primer paso es reconocer lo que antes se ignoraba. Nombrar las señales, aceptar que las discusiones constantes, las sombras en la noche, los objetos contaminados, las enfermedades inexplicables y el peso en el aire no son coincidencias. Reconocer es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. De inmediato se revelan las formas ocultas. Lo que antes parecía confusión se vuelve claro. Y esa claridad ya debilita a la oscuridad. El segundo paso es retirar. Así como un sacerdote limpiaba el templo de todo lo que no pertenecía,
También cada familia puede limpiar su casa de lo que abre puertas indeseadas, retirar objetos contaminados, dejar hábitos que alimentan oscuridad, cortar lazos con lo que esclaviza. Cada acción de desprendimiento es como cerrar una puerta invisible que había quedado abierta. El tercer paso es llenar con luz. Un espacio vacío siempre será ocupado, por eso no basta con retirar. La atmósfera del hogar necesita ser consagrada con oración, gratitud, canto, palabras de bendición. Cada gesto de amor, cada acto de fe, cada palabra que eleva, es como una piedra luminosa que reconstruye el altar interior. El aire se aclara, el corazón se fortalece y la casa vuelve a vibrar con vida. Las escrituras lo expresan con sencillez. Donde está la luz, las tinieblas no pueden permanecer. Esa es la promesa y también la realidad. No se trata de expulsar con violencia, sino de encender una llama que ilumina hasta el último rincón. Una vela enciende otra, y poco a poco el hogar entero resplandece. El resultado es visible. Reconciliación en lugar de discordia, descanso profundo en lugar de pesadillas, salud renovada en lugar de cansancio, ligereza en lugar de opresión. No es magia, es restauración espiritual. El orden natural regresa cuando se cierran las puertas equivocadas y se abre la única que conduce a la luz verdadera. Al final, la misión de cada persona es convertirse en guardián de su casa, no solo en lo físico, sino en lo invisible. Tú eres arquitecto de tu morada, alquimista de tu atmósfera, custodio de un templo que refleja tu propia esencia. Y así, la invitación resuena como un eco suave pero firme. No ignores las señales, no te acostumbres al peso, no dejes que lo oscuro se disfrace de normalidad. Enciende la luz, purifica tu casa. Haz de ella un altar vivo donde lo divino habite. Porque tu hogar no es solo paredes y techo, es el reflejo de tu espíritu, y en él puede brillar la claridad eterna.